Bueno, ya vamos a empezar porque la clase está un poquito larga. El día de hoy vamos a ver generalidades y tratamiento de cáncer de región anal. Y iniciando con el tema. Esto que ven aquí es realmente la primera fotografía que se tomó a un agujero negro en el año 2017. En el año 2017, este agujero negro es el Sagitario A, que se encuentra justo en el centro de la galaxia y que pesa más de 4000 soles. O sea, está gigante y nos puede comer en cualquier momento. En la agenda vamos a ver desde definición hasta tratamiento, ¿ok? Enfermedad localmente avanzada y enfermedad metastásica. En cuanto al inicio, la embriología inicia la semana 4, esa con la formación de lo que es la cloaca. Posteriormente hay una dilatación del extremo caudal del intestino posterior, formando lo que conocemos como el septo urogenital. Y en esta fase todavía hay una comunicación con lo que es el tubo digestivo, hay comunicación con el sistema urinario y reproductivo. Hacia la semana 5 hay una regresión de este septo y posteriormente ya hay separación de los tres sistemas. En cuanto a la definición, vamos a definir como región anal a todo lo que está entre el canal anal y el margen anal, ¿ok? El canal anal es la zona más proximal. Esta va a estar formada por el músculo esfinteriano interno, el externo y la línea dentada, ¿sí? Posteriormente tenemos la región perianal. La región perianal es aquella que va a estar formada por 5 centímetros circunferencial al menos del margen anal, ¿ok? Esto ya sería lo que está alrededor del margen del ano, pues a 5 centímetros. En cuanto a la histología, esto depende de la zona. Los primeros 2 centímetros en proximal es similar a la mucosa del recto y vamos a tener criptas irregulares. Va a ser positivo para CK7 y negativo para CK20. Luego está la zona de transición. La zona de transición es hacia más o menos 1 centímetro. Esto va a ser similar al urotelio y puede contener también melanocitos y células neuroendocrinas. Será positivo para CK7, CK19 y CK20 negativo. Y tenemos la zona distal. La zona distal van a ser 2 centímetros debajo de la línea dentada, donde vamos a tener epitelio escamoso no queratinizante. Aquí no va a haber glándulas y puede haber melanocitos. Y esta se va a unir con la zona perianal, y en la zona perianal vamos a tener epitelio escamoso queratinizante con folículos pilosos. En cuanto a las vías de diseminación de este tipo de cáncer, la extensión directa es la principal, extensión directa a órganos adyacentes, posterior de un 50 a un 60%, la afectación linfática hasta un 30%, si está por debajo de la línea dentada del tumor se va a ir hacia ganglios inguinales, por encima de esta hacia ganglios perirectales, ilíacos y presacros. Puede haber metástasis salteadas también y hematógenas va a ser hasta un 10%. Lo más común es que sean metástasis hepáticas y pulmonares. En cuanto a la epidemiología, este es un cáncer raro, realmente es menos del 3% de todo el cáncer gastrointestinal, menos del 1% de todos los cánceres y menos del 0.2% de muertes relacionadas al cáncer. En el mundo ocupa el lugar 30 en cuanto a incidencia, el 31 en cuanto a mortalidad, y en México el lugar 32 en incidencia y mortalidad el lugar 33. Ha habido un cambio en la epidemiología del pronóstico del cáncer de ano, dado que para los años 70 teníamos una sobrevida de 5 años de entre el 50 y el 60%. Para el año 2020 la sobrevida anda en un 70.6% para 5 años en general. En cuanto a la incidencia hombre-mujer va de 2 a 3.5 y la edad media del diagnóstico está en 64 años.
En cuanto al diagnóstico, por etapas, es más común que se diagnostique en la etapa localizada hasta en un 41%, luego la regional 36% y metastásica hasta en un 14%, dado que pues tenemos síntomas locales que nos da la tumoración en sí. Y para la sobrevida a 5 años es mayor en pacientes con enfermedad localizada en un 84.5%, regional en un 68% y pacientes con enfermedad metastásica tienen una sobrevida de 5 años de un 36%. Factores de riesgo para cáncer de ano, y principalmente es infección por VPH. Del 80 al 85% de los pacientes con cáncer de ano van a tener un cáncer de ano relacionado a VPH, principalmente su tipo VPH 16 hasta un 73%. De igual forma está relacionado con infección por VIH, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres hasta un 28%, dado que esto aumenta el riesgo de 30 a 40 veces. El número de parejas sexuales también es un factor de riesgo, en hombres mayor a 15 con un riesgo relativo de 2.5, en mujeres mayor a 10 con un riesgo relativo de 4.5 y la inmunosupresión también. En caso de pacientes que fueron sometidos a trasplante que necesitan una inmunosupresión constante, aumenta hasta 100 veces el riesgo y pacientes que están en tratamiento con glucocorticoides hasta 6 veces. El tabaquismo, dependiendo si es mujer, tiene un riesgo relativo de 3.8, si es hombre de 3.9. Enfermedades autoinmunes como lupus, enfermedad de Crohn o CUSI y las neoplasias intraepiteliales anales de alto grado. Esto se considera como precursor, sobre todo relacionado en pacientes VIH positivos. La tasa de progresión es de 18% a 2.3 años. Y las neoplasias intraanales de bajo grado, eso por lo regular tienen una regresión, es más común en pacientes con edad avanzada, pacientes heterosexuales y que son VPH positivos. En cuanto a la infección por VIH, la incidencia, como les dije, aumenta 40 veces en cuanto a la población en general, y tenemos factores de mal pronóstico en pacientes que son VIH positivos. Son aquellos pacientes que son hombres y que no hayan tenido terapia menor a 6 meses, que tengan CD4 menor a 200, por eso es importante cuando tenemos un paciente diagnosticado con VIH, observar o ver cómo está su estado de CD4 y su carga viral, dado que estos son factores de mal pronóstico para la enfermedad. Y en cuanto al tratamiento, esto no va a diferir de aquellos pacientes que son VIH negativos, sin embargo, estos pacientes van a tener mayores tasas de toxicidad, sobre todo hematológicas, y la terapia confiere un mejor pronóstico global. Importante por esto llevar un tratamiento de la mano con infectología. En cuanto a la prevención de la infección por VPH, tenemos la vacuna que ya ha sido probada y se ha visto que hay una reducción en la tasa de neoplasias intranales y también de cáncer anal, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres y que tienen un buen perfil de seguridad. Podemos ver que la población por intención a tratar nos da una eficacia de hasta un 50.3%. Tenemos la vacuna, la edad mínima para poderla aplicar es de 9 años. Hay 3 presentaciones disponibles en México, la bivalente, la cuadrivalente o la nonavalente. En México se aplica en el primero o segundo año de secundaria o pues puede ser desde los 9 años. Sin embargo, lo recomendado es que pacientes no VIH se pueden poner la vacuna hasta los 26 años y VIH positivos pueden ponérsela hasta los 49 años. El número de dosis depende. Si se pusieron la vacuna de los 9 a los 14 años se ponen 2 dosis, si se la pusieron posterior a los 15 años se ponen 3 dosis. En cuanto al screening, realmente no existe un método de cribado para la población en general. Para la prevención, pues sí se ha visto que la inmunización por la vacuna nos da un hazard ratio de 0.23 del riesgo de carcinoma 3 años. Y los pacientes de alto riesgo, como son los hombres que tienen sexo con hombres o sexo anal receptivo mayor a 35 años, pacientes HIV positivos mayor a 35 años, pacientes con VPH o con antecedente de CACU, cáncer vulvar o vaginal,
se habría que realizar un screening anual con un tacto rectal y citología rectal. En cuanto a la clasificación de la OMS histológica, tenemos las neoplasias intraepiteliales anales y los más comunes son los tumores de tipo escamoso, los basaloides, cloacogénicos o transicionales hasta en un 90%. Sin embargo, también se pueden encontrar adenocarcinomas mucinosos, tumores de células pequeñas, tumores indiferenciados. Y en los no epiteliales tenemos los leiomiosarcomas, los tumores de Gis, el miofibroma y otros como los carcinoides, melanomas, linfomas y metástasis también por contigüidad de tumores rectales, cervix o de próstata. En cuanto al cuadro clínico, hasta el 20% de los tumores pueden ser asintomáticos. Hasta un 45% se presenta con una hemorragia gastrointestinal baja. Esta, pues por lo regular, suele ser tratada como enfermedad hemorroidal, dolor rectal hasta un 30 o un 60%, pérdida de peso del 26%, enfermedad hemorroidal de un 30 al 40% y dolor abdominal hasta un 17%. También se puede presentar con secreción transanal, plenitud anal, fístulas ano-rectovaginales y cambio del hábito intestinal. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Una vez teniendo la sospecha clínica, hay que hacer un examen físico, un examen digital rectal, posteriormente con la adecuada toma de biopsia, y para estratificar se prefiere realizar una resonancia magnética para ver la extensión del tumor y tomografía para ver si tenemos enfermedad a distancia. Se recomienda realizar también un examen ginecológico, dado que este nos ayuda a identificar segundos primarios con una sensibilidad de un 56 al 93% y una especificidad de un 76 al 90%. Además de que nos ayuda a hacer un cambio de estratificación hasta en un 20 o un 40%. Hay que considerar también a los pacientes, según los factores de riesgo, realizar exámenes para VPH y VIH, y el PET está también como sugerido, dado que nos ayuda a establecer si hay enfermedad ganglionar positiva o negativa con una sensibilidad de hasta un 67% y una especificidad de hasta un 93%. Y nos da un cambio en el TNM de un 21 a un 41%. Obligados para el diagnóstico, la biopsia, el examen digital rectal, realizar una adecuada exploración e historia clínica, la resonancia magnética pélvica y la tomografía de extensión, la anoscopía y el examen ginecológico. Se recomienda, como les dije, las serologías, el PET, realizar PEIS y SEIS también, dado que es un factor pronóstico, y la serología para VPH. Y opcionales, realizar un ultrasonido endonal, realizarle biopsia a los ganglios linfáticos sospechosos y exploración bajo anestesia. En cuanto a la estratificación, esta va a ser por la T, por el tamaño del tumor, dependiendo si es menor a 2 centímetros, de 2 a 5 centímetros o mayor a 5 centímetros. T4 ya es cualquier tamaño, pero que haya extensión a estructuras adyacentes. N es aquellos N1A, ganglios inguinales mesorrectales, rectal superior, ilíacos internos o los obturadores, y N1B, ganglios linfáticos e ilíacos externos. N1C, pues es la suma de estos dos, y M1, aquella enfermedad a distancia. Y en cuanto a la estratificación, aquí lo más importante que tenemos que observar es que el estadio clínico, enfermedad temprana es solo estadio clínico 1, T1, o sea, tumores que sean menores a 2 centímetros. Posteriormente todos van a ser localmente avanzados hasta estadio clínico 4, que pues sabemos es enfermedad metastásica. Esto es importante para el tratamiento. Y en cuanto a los factores pronósticos, negativos, ser hombre, que tenga enfermedad ganglionar positiva, que el tumor sea mayor a 5 centímetros y que tengamos ulceración cutánea. Y como factores positivos, factor pronóstico positivo, que sea VPH positivo y PI16 positivo también. Ahora vamos a hablar, entrando un poco más en tema del tratamiento. Vamos a iniciar con la enfermedad localmente avanzada.
Y esta de aquí es la fosa de las Marianas, que es el punto más profundo del océano, hasta 11.000 metros bajo el nivel del mar, pues en el océano. Vamos a iniciar con etapas iniciales y localmente avanzadas. En cuanto a las guías, nos marcan que el tratamiento del cáncer anal solo va a ser, se pueden llevar a cirugía aquellos pacientes que sean estadio clínico 1 de margen anal, o sea que sean tumores pequeños en el margen. La incisión local nos tiene que dar márgenes mayores a 1 milímetro. Posterior a esto se puede llevar al paciente a vigilancia. Si son márgenes menores a 1 milímetro, se les tiene que dar radioterapia o se les tiene que dar QTRT. Y en aquellos pacientes que ya son estadio clínico 2 a 3 del margen anal o estadio clínico 1 a 3, el tratamiento es quimioterapia definitiva, quimiorradioterapia definitiva. ¿Por qué o de dónde viene esto? Bueno, un poco de principios de cirugía y radioterapia. La radioterapia, como vamos a ver un poco más adelante, en este tipo de tumores es la mejor modalidad de tratamiento, solo en combinación. Hay que dar tratamiento de T1 en adelante de enfermedad nodal presente, se les da IMRT o 3D y a partir de T1 a T2 se les dan 50.4 Grays en 28 fracciones, de T3 a ON positivo 54 Grays. Se ha visto que más allá de 60 Grays pues realmente no tiene un beneficio y las tasas de fracaso de la QTRT van de un 10 hasta un 20%. La cirugía solo de primera instancia en T1, en región perianal con márgenes positivos. La cirugía solo está indicada en persistencia o recurrencia de la enfermedad, dado que la cirugía realmente es bastante mórbida y la cirugía de ser necesaria hay que hacer una disección inguinal a pesar de que haya recibido radioterapia y siempre hay que estadificar previamente a realizar la cirugía. Antes, más o menos antes de la década, en los 70s, el pilar de tratamiento era la resección abdominoperineal. Esto nos daba una sobrevida libre de enfermedad de 5 años de 40-70% y una sobrevida de un 50-70%. Sin embargo, estaba asociada a mucha morbilidad, dado que el paciente tenía que quedar con colostomía de por vida, ¿sí? Entonces, posteriormente se vio que al dar tratamiento con radioterapia se podían alcanzar sobrevidas libres de enfermedad y sobrevidas globales similares, porque realmente pues no aumenta la sobrevida global, pero podemos llegar a esto, a la preservación de órganos y aumentar la calidad de vida de los pacientes. Entonces la quimiorradio concomitante nace en la década, en los 70s aproximadamente, pues esta es una publicación del doctor Nigro del año 1974, que como vemos posteriormente, realmente el tratamiento después de esto ha sido bastante similar, en donde presenta tres casos. Presenta 3 casos donde previo a la cirugía, él decide darle un tratamiento con quimiorradioterapia, radioterapia con ciclofluoracilo a 1500 miligramos, día 1 a 5 y 50 miligramos de mitomicina C. Esto aunado a un esquema de radioterapia. 6 semanas posterior al tratamiento, estos 3 pacientes no tenían evidencia clínica de lesión. Entonces aquí se vio que la quimiorradioterapia más cirugía sí mejoraba la sobrevida libre de enfermedad en cáncer con canal anal. También esto aunado a estudio que publicó posteriormente ya en la década de los 80s, en donde incluyó 28 pacientes con carcinoma epidermoide de canal anal o margen anal, en donde no tenían enfermedad metastásica y donde todos los pacientes eran candidatos a cirugía. Sí, era una serie de 28 pacientes que fueron llevados a QTRT y posteriormente a cirugía. Se les dieron 3000 RATs, que es más o menos 30 Grays, en 15 fracciones. Se les dio mitomicina C 15 miligramos metro cuadrado día 1 y 5FU 1000 miligramos metro cuadrados del día 1 a 4 entre la primera y quinta semana de radioterapia. De 11 de estos pacientes tenían un tumor de 4 centímetros y este estudio nos dio tasas de remisión completa con quimiorradioterapia de hasta un 80%.
Aquí es donde el doctor Nigro logra posicionar la QTRT como el mejor tratamiento disponible para el cáncer de canal anal de células escamosas. Posteriormente se intentó ver si realmente era necesario dar quimioterapia o si la radioterapia sola era suficiente. Tenemos estos dos estudios, el EOR 1997, en donde se evaluó la radioterapia y la quimioterapia concomitantes si fueron o no superiores a la radioterapia sola en tratamiento del cáncer anal, con un total de 110 pacientes con enfermedad localmente avanzada, una edad menor a 76 años, en donde de los principales objetivos, porque los principales objetivos en estos estudios es la sobrevida libre de colostomía y el control local, ¿sí? Para mejoría de la calidad de vida, objetivos secundarios, sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. Si los pacientes no tenían respuesta hasta las 6 semanas, eran llevados a cirugía. Se le dio radioterapia 45 Grays en 5 semanas, con un BOS a la semana 6 de término. Y al otro grupo se les dio quimioradioterapia, 5FU del 750 del día 1 al 5 y del día 29 al 33, y mitomicina C de 15 miligramos por metro cuadrado, dosis única, más la radioterapia. Hubo una mejoría, como se puede observar en la gráfica, en el control locorregional de hasta un 18%, ¿sí? A 5 años. Y también hubo una mejoría en el intervalo libre de colostomía de hasta un 32%, ¿sí? A 5 años también. Se vio también que en este estudio que los factores pronósticos fueron que tuvieran ganglios linfáticos positivos, que fuera hombre o que tuviera el tumor ulceración de la piel. Y está el estudio AST1, que ya pues tenemos un seguimiento a 13 años, quimioradioterapia para el tratamiento del carcinoma epidermoide del canal anal, en donde fueron pacientes con enfermedad localmente avanzada y el objetivo primario fue la falla o la persistencia o la enfermedad, la recurrencia locorregional. Y de igual forma fue un estudio fase 3, fue aleatorizado 1-1 con 585 pacientes, en donde a un brazo se le dio quimioradioterapia, un esquema con mitomicina C igual 5-fluoracilo contra radioterapia sola. Se evaluó al término, 6 semanas posterior al término de la radioterapia. Si el paciente tenía menos del 50% de regresión, se llevaba a cirugía. Si tenía más del 50% de regresión, se le daba un BOS de radioterapia. Y en este caso también se observó que hubieron mayores fallas locorregionales en aquellos pacientes que se llevaron a radioterapia sola, de un 61 contra un 39% de aquellos pacientes que fueron llevados a quimioradioterapia. Y en cuanto a la sobrevida al cáncer específica, sí hubo una mejoría en aquellos pacientes que fueron llevados a quimioradioterapia contra radioterapia sola, de un 58 contra un 65%. Igualmente, las tasas de respuesta pues, fueron mayores en aquellos pacientes que fueron llevados a quimioradioterapia, y la combinación de quimio y radio continuó siendo el estándar posterior a este estudio. Luego se intentó ver si la capecitabina podía sustituir el 5-fluoracilo en el tratamiento en la quimioradioterapia. Pues aquí hay varios ensayos fase 2 en pacientes con cáncer de canal anal igual localmente avanzado. El objetivo primario aquí fue de la tasa de control local a los 6 meses por tomografía o resonancia magnética. Se incluyeron 51 pacientes, se les dio radioterapia de 50.4 a 54 Grays en 28-30 fracciones, con mitomicina C y capecitabina. Capecitabina calculada 825 miligramos metro cuadrado, se dio de lunes a viernes durante la duración de toda la quimioradioterapia y se evaluó a las 6 semanas del término. Y en este estudio se vio que el control local con capecitabina fue de hasta a 6 meses fue de hasta un 86%, equiparable con el tratamiento de 5-FU con mitomicina, tasas de respuesta hasta un 93%. Sin embargo, hubo una interrupción de la capecitabina hasta en el 55% de los pacientes. Los principales efectos secundarios fueron la radiodermitis y el 27% de los pacientes por toxicidad hematológica.
interrupción de la radioterapia hasta un 26% y tuvo una mediana de sobrevida libre de progresión de enfermedad hasta de un 21.8% y una sobrevida global a 2 años del 97%. Esto pues nos pone la capecitabina como una alternativa, sin embargo hay que tomar en cuenta la toxicidad. Y aquí nos hacemos otra pregunta, ¿es importante o de verdad es requerido la mitomicina C en el tratamiento de la quimioradioterapia? En este estudio se incluyeron 310 pacientes, igual cáncer de canal anal, células escamosas, con un carnosque mayor a 60%, y el objetivo primario fue el control local. Y el tiempo de la colostomía, sobrevida libre de colostomía, sobrevida libre de enfermedad, sobrevida global y toxicidad. A un grupo se le dio nada más la radioterapia con 5-fluoracilo y al otro grupo se le dio la radioterapia con 5-fluoracilo y mitomicina C. Igual se evaluó el tumor residual por biopsia a las 6 semanas y se dio un BOS con radioterapia y aunado a cisplatino. En este estudio podemos ver que en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad tenemos una mejoría de hasta un 12%, sobrevida libre de colostomía hasta un 22% en aquellos pacientes que recibieron contra los que no recibieron mitomicina C. Sin embargo, en sobrevida global no hay diferencia en estos dos grupos. Entonces tenemos una mejoría de sobrevida libre de colostomía y sobrevida libre de enfermedad. Sin embargo, la mitomicina C sí dio mayores tasas de toxicidad. Y bueno, aquí lo que se trató de ver es si era necesario dar 2 ciclos o si era suficiente dar un solo ciclo con mitomicina C. Este fue un estudio de 217 pacientes en que tuvieran intención curativa para meterse al protocolo, y los objetivos primarios fueron la sobrevida libre de progresión, sobrevida global y supervivencia cáncer específica, en donde se evaluó si damos un solo ciclo de 10 a 15 miligramos metro cuadrado de mitomicina C contra 2 ciclos de 10 miligramos metro cuadrado en el día 1 y en el día 29. Y realmente se pudo observar, este fue un estudio de no inferioridad, que no es inferior dar en cuanto a supervivencia libre de progresión y a supervivencia libre de colostomía, no es inferior dar un solo ciclo de mitomicina C contra 2 ciclos de mitomicina C. Y tiene unas menores tasas de toxicidad, grado 2, que la mitomicina C por 2 ciclos. Y también se intentó evaluar si el cisplatino podía o no ser una alternativa a la mitomicina C, dado que la mitomicina C da efectos secundarios como supresión de la médula ósea hasta un 70%, es un potente vesicante, es cardiotóxico entre un 3 y 15%, nos puede dar síndrome urémico hemolítico hasta un 3%, y síndrome de dificultad respiratoria aguda y fibrosis pulmonar hasta en un 2%. Y también se estaba tratando de evaluar si era requerido o no dar terapia de mantenimiento y de consolidación. Y entonces tenemos este estudio que nos dio bastante información sobre el tratamiento y sobre cuándo realizar o no realizar la evaluación de los pacientes. Es el estudio AST2, en donde se incluyeron 950 pacientes con cáncer epidermoide que fueran candidatos a recibir cisplatino. Se evaluó la supervivencia libre de progresión, la sobrevida global, se les dio a los pacientes radioterapia con el esquema 5-FU mitomicina C y radioterapia con esquema de cisplatino a 60 miligramos metro cuadrado y 5-fluoracilo. Esto, posteriormente a que se le dio el tratamiento, se realizó la aleatorización, en donde a un grupo, en 4 grupos, a un grupo se le dio mantenimiento, en el grupo que había recibido mitomicina C y 5-fluoracilo, y a otro grupo no se le dio mantenimiento, y al grupo de igual de cisplatino, a un grupo se le dio mantenimiento y a otro grupo no se le dio mantenimiento. Aquí en este estudio principalmente se observó que a las 26 semanas que ellos tenían una respuesta clínica completa a las semana 11 de un 64%, sin embargo se evaluó las de semana 26, en donde la respuesta clínica completa fue hasta un 85%.
Entonces, aquí se estableció que se tenía que hacer la evaluación de los pacientes hasta la semana 26, ¿sí? Para poder decir que teníamos persistencia de la enfermedad. En cuanto a las toxicidades, fueron similares y la supervivencia libre de progresión, los dos grupos de cisplatino contra el grupo de mitomicina C fue de un 73 contra un 74%. Y también se vio que no había beneficio, pues, tanto en el mantenimiento. Y a la semana 26, a los grupos de mitomicina C contra el de cisplatino se vio que había un 90.5% contra un 89.6% en ambos grupos que tuvieron una respuesta clínica. Y tenemos este estudio también para evaluar la quimioterapia de inducción en el carcinoma anal localmente avanzado, en donde se evaluó pacientes, 307 pacientes, igual enfermedad localmente avanzada, y el objetivo primero fue el intervalo libre de colostomía. En este estudio también se intentó evaluar si era mejor dar dosis estándar o dar dosis altas de quimiorradioterapia. Fue en fase 3, incluyó 307 pacientes, se les dio inducción con quimiorradioterapia a dosis estándar, a otro grupo se le dio inducción más quimiorradiodosis altas, quimiorradioterapia a dosis estándar y quimiorradioterapia con dosis altas. Y la inducción se dio con ciclofluoracilo y cisplatino, la quimiorradioterapia se dio con ciclofluoracilo y cisplatino también, y pues la radioterapia a dosis altas fueron de 45 grays más 20-25 grays, según la respuesta clínica de los pacientes. Y se observó que realmente no había diferencias en la supervivencia libre de colostomía, ni en aquellos pacientes que recibieron inducción contra los que no recibieron, ni en aquellos pacientes que recibieron más radioterapia con los que recibieron la dosis estándar de radioterapia. Y tampoco hay diferencias en la supervivencia libre, cáncer específica y la supervivencia libre de recurrencia en aquellos pacientes que recibieron contra los que no recibieron inducción. Entonces, ¿cuándo vamos a realizar la vigilancia? La mayoría de las recurrencias van a ocurrir dentro de los primeros 24 meses, entonces aquí es donde tenemos que realizarla con un poco más de apego, y el seguimiento inicia después de la semana 24-26 al término de la radioterapia. Si previamente se observa que hay una persistencia de la enfermedad, no se recomienda realizar biopsia hasta después de la semana 26. ¿Sí? Ante la persistencia o progresión de la enfermedad, hay que realizar, ahora sí, después de la semana 26 se puede tomar biopsia y se debe llevar al paciente a APR. ¿Sí? Y previamente, obviamente, se tiene que realizar otra vez la reestadificación. Y en cuanto a la vigilancia, se tiene que realizar contacto rectal cada 3 a 6 meses por 5 años, se tiene que realizar exploración física inguinal cada 3 a 6 meses por 5 años, anoscopia cada 6 a 12 meses por 3 años y tomografía de tórax, abdomen y pelvis anual por 3 años. Y en cuanto a las conclusiones de la enfermedad localmente avanzada, la quimiorradioterapia es el estándar de tratamiento, disminuyendo las tasas de colostomía comparada con la radioterapia sola. Hay mejoría en la supervivencia libre de enfermedad, en el control local, en la supervivencia de cáncer específica, sin embargo no en la sobrevida global. Hay tasas de curación de hasta un 80-90% con quimiorradioterapia. La mitomicina y el 5-fluoracilo son parte esencial del tratamiento. El cisplatino, sin embargo, sí puede ser una alternativa a la mitomicina C, sobre todo en pacientes que no son candidatos a la misma. La capecitabina es una alternativa al 5-fluoracilo también, y no se debe considerar fallo terapéutico hasta antes de la semana 26 terminó el tratamiento. En quimioterapia de inducción no hay beneficio tampoco en el mantenimiento, y no hay beneficio en dosis mayores de 60 grays de radioterapia. Y estas son las dosis recomendadas por las guías. Y ahora vamos a hablar de enfermedad metastásica. En cuanto a la enfermedad metastásica, del 10 al 17% de aquellos pacientes que fueron tratados con quimiorradioterapia nos van a hacer metástasis. La sobrevida global de estos pacientes es hasta de un 30%, principalmente sitios de metástasis: pulmón, hígado, ganglios linfáticos no regionales, óseo, peritoneo y piel.
el estudio que bueno, posiciona al carboplatino paclitaxel sobre cisplatino 5-fluoracilo, que era el tratamiento histórico para el cáncer de canal anal de células escamosas, es el INTERAC. Este fue un estudio, un fase 2, 1-1, donde se incluyeron 91 pacientes. El objetivo primario fue tasas de respuesta y se evaluó carboplatino paclitaxel contra cisplatino 5-fluoracilo. Este tratamiento se daba por 24 semanas o hasta la toxicidad inaceptable o progresión de la enfermedad. Se incluyeron 70% hombres, la mediana fueron 61 años, 89% tenían enfermedad metastásica de inicio. Y bueno, en cuanto al objetivo primario, que fueron tasas de respuesta, podemos observar que en cuanto a tasas de respuesta fueron de un 59 contra un 57% en aquellos pacientes que recibieron carboplatino paclitaxel contra cisplatino. Sin embargo, la supervivencia libre de progresión no fue estadísticamente significativo, pero sí se dio hacia la mejoría con carboplatino paclitaxel contra cisplatino y 5-fluoracilo. Y en cuanto a la mediana de sobrevida global, esta fue de 20, estadísticamente significativo fue de 20 contra 12.3 meses, dándonos pues el beneficio de recibir carboplatino paclitaxel contra cisplatino 5-fluoracilo. Esto dejándolo como primera línea preferida. Y también por los efectos secundarios. Tenían muchos más mayores efectos secundarios, sobre todo relacionados a fatiga, mucositis, náusea, vómito, en aquellos pacientes que recibieron cisplatino 5-fluoracilo contra aquellos pacientes que recibieron carboplatino paclitaxel. Entonces, pues dejamos como primera línea de tratamiento. ¿Y qué hay de las segundas líneas? Tenemos ensayos históricos pues ya del tratamiento con doble terapia, tratamiento de cáncer de canal anal de células escamosas. El tratamiento con cisplatino 5-fluoracilo nos da tasas de respuesta de hasta un 66%. En grupos, pues estos son series pequeñas. También tenemos la alternativa del esquema MAT, mitomicina con doxorubicina y cisplatino, con tasas de respuesta de hasta un 60%. El esquema de docetaxel 5-FU con cisplatino, con tasas de respuesta de hasta un 50%. Y el advenimiento de las terapias con inmunoterapia, el nivolumab y el pembrolizumab. Entonces, en segunda línea, en cuanto a la inmunoterapia, el primer estudio es el estudio KEYNOTE 028, que es un estudio canasta, en un fase 1B, donde se incluyeron 43 pacientes con cáncer localmente avanzado o metastásico, que recurrió o metastásico, que hubieran tenido más de una línea de tratamiento. El objetivo primario pues fueron las tasas de respuesta, y en este estudio se evaluó pembrolizumab, 10 miligramos metro cuadrado cada 2 semanas por 2 años. Se evaluó la respuesta primero a cada 8 semanas, hasta los 6 meses, y luego cada 12 semanas. En este estudio hubo tasas de respuesta de hasta un 17%. Enfermedad estable fueron hasta un 42% de los pacientes, y la supervivencia libre de enfermedad fue de 3 meses, sobrevida global de 9.3 meses. Posteriormente se realizó el estudio fase 2, el KEYNOTE 158, en donde se evaluó pembrolizumab 200 miligramos IV cada 3 semanas, por 35 ciclos hasta progresión de la enfermedad o que no hubiera tolerancia al tratamiento. Aquí se incluyeron pacientes PD-1 positivo hasta un 67%. Enfermedad pues fue de recurrencia, enfermedad localmente avanzada o metastásica, que hubieran tenido más de una línea de tratamiento. El objetivo primario igual fue la tasa de respuesta, dándonos tasas de respuesta de hasta un 11.6%, en aquellos pacientes con CPS mayor a 1, tenemos las tasas de respuesta de hasta un 14.7%, con una sobrevida libre de enfermedad de 2 meses, sobrevida global de 12 meses, y en cuanto a la toxicidad grado 3 o 4 fue de un 18.8%. Sin embargo, solo una pequeña cantidad de pacientes se tuvo que suspender el tratamiento, que fueron de un 3.6%. Y los efectos secundarios inmunomediados fueron de hasta un 24.1%. Luego tenemos el estudio que posicionó también a nivolumab en tratamiento de segunda línea, que es nivolumab a 3 miligramos metro cuadrado cada 2 semanas.
Es un estudio fase 2, se incluyeron pacientes PD-1 positivos hasta en un 40%, y aquí se incluyeron pacientes que hubieran tenido mayor a 2 líneas de tratamiento que fueran platino resistentes. Entonces la tasa de respuesta fue hasta de un 24% en este grupo de pacientes, y tenemos una enfermedad estable hasta en el 40%, con sobrevidas libres de enfermedad son de 4.1 meses y sobrevidas globales de 11.5 meses, perdón, sobrevida libre de progresión. Y también aquí se vio que era, pues, el nivolumab era bastante tolerado en segunda línea. Y está el estudio más reciente, que es el Podium 202, en donde se evaluó la introducción del retifanlimab, que es un anti-PD-1, el tratamiento de cáncer de células escamosas de canal anal. Tiene una N de 94 pacientes, igual es un estudio fase 2, en donde se evaluó en aquellos pacientes que progresaron de igual forma al platino, y que en estos pacientes tienen que tener un TPS mayor a 1%. Se evaluó la respuesta global como el principal, objetivo, y tenemos unas tasas de respuesta de un 13.8%, con enfermedad estable hasta en el 35.1% de los pacientes, sobrevida libre de enfermedad de 2.3 meses y sobrevidas globales de 10.1 meses, posicionándola de igual forma en segunda línea de tratamiento. Y también igualmente fue bien tolerado en estos pacientes. Entonces, en cuanto a la enfermedad metastásica, la primera línea sigue siendo carboplatino paclitaxel, y en segunda línea podemos hacer introducción de inmunoterapia. Según las guías NCCN, pues de igual forma, inmunoterapia tenemos el Nivo, el Pembro o el retifanlimab, que creo que no hay en México, pero pues esto sería todo. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Sí.